Hola a todos, bienvenidos a un nuevo martes de menopausia, bienvenidos a Sin Pausia. El día de hoy les quiero hablar de un tema muy importante que es la enfermedad silenciosa que puede empezar desde la menopausia. Todas mis pacientes cuando van a consulta conmigo pues siempre les hablo de este tema tan importante que es la pérdida de la masa ósea antes de llegar a la osteoporosis, ¿no? Porque obviamente hay un preámbulo antes de llegar y pues cuando a lo mejor pensamos que la osteoporosis puede ser ya que estamos muy viejitos, ¿no? Algo de la vejez, pero realmente al menos en las mujeres la posmenopausia pues es una causa muy importante pues de la pérdida de la masa ósea y llegando a la osteoporosis y no solo está confinado a las pacientes pues ya mayores, ¿no? Entonces, la realidad es que la pérdida de la masa ósea, pues, puede comenzar muchísimo antes de esta, pues, de etapas ya más avanzadas, que son a partir de los 65 años, que esta edad en específico la dije, por el que ahorita vamos a hablar. Y, pues, algo muy, muy importante, yo creo que todos mis pacientes, yo creo que van a decir que soy disco rayado, pero que la osteoporosis es una enfermedad que no da síntomas. Es decir, no es como que duela tener osteoporosis, ese tipo de cosas. Entonces, es una enfermedad que, pues, debuta hasta que la paciente se fractura y, pues, que la fractura sí incrementa mucho la morbimortalidad de pues, de las pacientes en esta etapa. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de qué es la osteoporosis, por qué se provoca en la posmenopausia, los tratamientos y, pues, qué podemos hacer para prevenirla. Entonces, pues, ¿qué es la osteoporosis? Pues, básicamente es, la pérdida de la densidad mineral ósea y es un daño a la microarquitectura del hueso. Entonces, es como si nosotros imagináramos que el hueso se empieza a hacer poroso y esta porosidad o este daño que ocurre a esta microarquitectura, pues, la consecuencia clínica es tener una fractura. Y esta fractura, ¿cómo se lleva a cabo? Pues es una fractura que nosotros llamamos fractura por fragilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es una fractura que es muy, o sea, es un accidente súper leve, que no es un traumatismo que tú digas: "Me caí de un cuarto piso", y ahí con toda razón puedes tener una fractura, ¿no? Entonces, son caídas mínimas que puede ser, pues, que realmente provoquen una fractura, ya sea, pues, en la muñeca, ¿no? Aquí, por ejemplo, en cadera, muy importante, o simplemente hay datos que podemos porque, como les digo, la osteoporosis es algo muy muy, subclínico, ¿no? Realmente no es algo que duela o que provoque un síntoma, pero si algo les debe de llamar la atención es que la paciente pueda tener cambios en la postura o incluso disminución de la estatura o que se encorven. Entonces, esos son datos de alarma pues, que la paciente pueda estar experimentando, pues, esta pérdida de la densidad de la masa ósea, ¿no? Entonces, Alan, pues, ¿qué factores de riesgo tú ves para que la paciente sepa o que se encasillen aquí mismo, que ya sepan: "Ay, no, entonces sí tengo que ir a checarme o hacer una densitometría", ¿no? Por ejemplo. Claro. La densitometría, las pacientes, según la recomendación de las guías aquí en México, que la verdad es que está muy desactualizada, nos habla más de 65 años. Exacto, Y la por verdad es eso un dije. error. O Ajá. sea, hay que individualizar a la paciente en qué momento la vas a adoptar y cómo vivió su vida. No es lo mismo una paciente que te está diciendo que llega a la consulta con osteoporosis y dice: doctor, yo fumo desde los 15 años una cajetilla. O otra paciente que te diga: nunca he fumado, pero la verdad es que soy diabética desde tanto tiempo. Eso nos habla de una osteoporosis secundaria. Tengo artritis, tengo patología reumatológica que va a hacer que disminuya la masa ósea. Entonces, factores de riesgo que nos van a hacer disminuir la masa ósea es, uno importante, el sedentarismo. La actividad física siempre es importante hacerla para que mejores toda esta estructura. El tabaquismo, como ya mencioné, el alcoholismo, más de 3 copas de alcohol diarias va a tener un factor de riesgo importante para la pérdida del hueso. Tener una paciente que tenga una falla ovárica que no sea atendida, nos llegan tristemente a la consulta ya cuando pasaron incluso ventana para terapia Sí. y desde los 35, 36 años nadie les dijo: oye, hay que darte algo, no es normal que no estés reglando, pero la verdad es que hay que dar esta información. También importante, la deficiencia de vitamina D, que ahora la conocemos ya como hormona D, que nos habla de una alteración en este metabolismo que funciona con el hueso, que obviamente Paula es la experta, nos va a decir más adelante, pero la verdad es que tener estas cosas tan pequeñas y saberlas, sí van a tener un impacto en nuestras pacientes. Algunas enfermedades endócrinas, como ya mencionamos, una paciente que tenga hiperparatiroidismo es una paciente que también de repente nos llega a la consulta una mujer de 42 años sin factores de riesgo, actividad física, pero jamás le hicieron ningún tipo de estudios. Es una densitometría de repente porque salió una promoción en el laboratorio que gusten y de repente baja masa ósea y dices: no tendré una razón, estoy menstruando normal, no tengo una falla ovárica, no tengo una menopausa precoz antes de los 45 años.
Sin embargo, tienes una patología ya de base, ¿no? A lo mejor no se ha estudiado de manera adecuada y esto va a hacer que el calcio salga de tus huesos y disminuya la masa ósea. Correcto. Y, por ejemplo, Magdalena, o sea, ¿por qué les hacemos tanto énfasis en que la posmenopausia o la deficiencia del estrógeno, es decir, un estado de hipoestrogenismo, provoca osteoporosis en la mujer? Porque sabemos que en el hombre es cosa aparte, pero nosotras, ¿qué pasa? ¿Vuelve a salir el malo de la historia o el bueno? El El estrógeno. bueno, el bueno, el bueno, siempre El- bueno. Pues va a pasar que va a haber un hipoestrogenismo, no va a permitir que las células que vuelven a regenerar hueso me permitan tener ese hueso no poroso, que sí es como siempre les pongo en la consulta un ejemplo importante. Esa resorción ósea que existe es debido a que el estrógeno disminuyó. Y al tener nosotros estrógeno presente antes de entrar a la menopausia o en la premenopausia, lo que hace es, si ve un defecto, va y repara ese hueso, por así decirlo, para que lo entiendan porque es importante. Pero una vez que se acaba, el hueso se empieza a hacer poroso, empieza a perder masa ósea y no hay quien lo esté fortaleciendo ni quien lo esté reestructurando otra vez. Es por eso la importancia de volver a tener una terapia hormonal de la menopausia, identificar factores de riesgo y saber que entrar a esta etapa de la vida me va a condicionar a llegar a tener fracturas o osteoporosis. Sí, justamente, o sea, el hecho de que ya les hemos dicho hasta el cansancio, una de las indicaciones de la terapia hormonal, y no es llegando a la osteoporosis, porque llegando al diagnóstico de osteoporosis, que ahorita vamos a hablar cómo hacemos el diagnóstico, ya no está indicada la terapia hormonal de la menopausia, ya hay que dar fármacos osteoformadores o antirresortivos, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero en general, tenemos dos poblaciones celulares muy importantes porque, o sea, es muy importante hablar de que el estrógeno no solo está en el cerebro, no solo está en el corazón o el receptor, pues, no solo está en ovario mismo, en útero, vagina, cervix y en los genitales externos, sino que también en el hueso, pues, tenemos dos poblaciones celulares muy importantes, que son los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoclastos este es el malo de la historia este sí es malo, para que vean, porque como bien dice Magdalena, el sistema musculoesquelético, el esqueleto en particular, sensa movimiento y ahí es como se va regenerando poco a poco. Es decir, el metabolismo óseo o cómo se va regenerando el hueso empieza con la resorción y posteriormente con la nueva depósito de hueso nuevo. Entonces, cuando hay un desbalance en la posmenopausia, es decir, que vamos a tener esta balance en equilibrio, que está aquí el osteoclasto y acá está el osteoblasto, que ese es el que produce hueso, y el estrógeno es el que regula la actividad de cada quien en la mujer. Porque en los hombres, pues ya hablamos de la testosterona luego y ese tipo de cosas, otro capítulo. Pero en la mujer, cuando el estrógeno se va, pues, ¿qué pasa con el osteoblasto? Pierde su actividad. Entonces, hay 2 vías muy importantes que también, digo, no vamos a entrar tanto en esto porque es muy molecular lo del hueso, pero en general sí hay que hablar de 2 vías muy importantes porque eso posteriormente nos servirá para el tratamiento. Entonces, hay que hablar un poquito de cómo se activa el osteoclasto. Entonces, nosotros tenemos, pues, en la población celular tenemos osteocitos, macrófagos, que en general se van a diferenciar en osteoclastos por una acción de una unión que es en la molécula RANK con su ligando. Entonces, al unirse el RANK con el RANK ligando, que es el RANK-L, sintetiza unas proteínas que pues son activadoras del osteoclasto, que pues es el TNF-alfa, la interleucina 1, entonces eso favorece y perpetúa la vida del osteoclasto. Entonces, si el osteoclasto está ahí, ¿qué va a hacer? Comerse al hueso. Seguir remodelando, seguir Exacto, entonces va a estar haciéndole ahí, come y hoyitos. come y come. Entonces hay una molécula muy buena que se llama osteoprotegerina. Entonces la osteoprotegerina es un receptor señuelo que inhibe que el RANK se junte con su ligando. ¿Y quién creen que regula la alza en la presencia del tejido óseo? La presencia de osteoprotegerina, el estrógeno. Entonces cuando se va el estrógeno ya no hay tanta síntesis de osteoprotegerina. Entonces la osteoprotegerina lo que hace es pasarla a la vía del osteoblasto y que no se esté generando esa resorción ósea. Entonces, ese es uno de los principales mecanismos por el cual estamos perdiendo hueso nosotros en la posmenopausia. Y otro, hablando de la vía osteoformadora, es decir, de cómo generamos el hueso, pues es que también también tenemos baja de vitamina D. El calcio no se absorbe correctamente, ¿no? Entonces, si aquí el cuerpo dice que no hay calcio, pues ahí le habla la aparatormona. Pues la aparatormona también, nos piensa que no hay calcio y dice, no sabes qué, activa esclerostina, ese tipo de cosas, otras vías, y se comen al hueso, ¿no? Entonces, en general, pues ahí se promueve un poquito de situaciones que nos van a
comprometer toda la vía a que esté más favorecida la resorción ósea que la generación del hueso. Entonces, por eso es que en la posmenopausia se ve tan comprometida esta parte, porque no tenemos adecuado depósito de hidroxiapatita. La misma acción que les comentaba hace un rato de la osteoprotegerina genera colágeno y el depósito de hidroxiapatita generando densidad de masa ósea adecuada. Entonces, si no tenemos todo esto en la posmenopausia, pues evidentemente la paciente va a empezar con este daño, porosidad que tú ya lo comentabas, y pues es un riesgo latente de fracturas. Entonces, para, digamos que esto quede así un poco más claro, es como que pues el estrógeno era el gran arquitecto de esta obra, se llevó al osteoblasto y pues nada más queda el osteoclasto que continuamente va a estar dañando esta microarquitectura del hueso porque no hay quien se le oponga para su acción. Entonces, esto es lo que sucede. Y esto pues es silencioso, o sea, realmente no hay como un síntoma de ahí, me duele si nos truenan las rodillas ya es por otra cosa, o sea, finalmente no es porque no estoy que la osteoporosis, ¿no? Entonces, como tal, hablar de osteoporosis es hablar más de números que de síntomas, ya que pues ya como bien lo hemos dicho, pues la consecuencia clínica de la osteoporosis es una fractura. Claro. Más allá de los síntomas que puede llegar a tener, como la disminución de la estatura, por la compactación de las vértebras también que puede haber, eh, o este tipo de cosas. Magdalena, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos al diagnóstico de osteoporosis? Nosotros realizamos un diagnóstico clínico, Ujú. principalmente, y este va a ser a través de cómo se va a evaluar la densidad mineral ósea. Ujú. Se puede hacer con algo que se llama absorcimetría Ujú. de doble rayos X, o bien con la fractura por fragilidad. Ujú. Y deben recordar las pacientes esto. La fractura por fragilidad es cuando no hay un impacto que genere un traumatismo, ¿no? Que con ese impacto se haga una fractura, sino que caen desde su propio plano de sustentación las pacientes. Desde aquí se caen, se tropiezan, fractura, ¿no? O sea, algo por la que no debería pasar una fractura. Exacto. Sí, claro. Te tropiezas aquí, te caes aquí de la misma silla y te O cuando se quebraste. paran al baño, que es muy frecuente en las pacientes mayores, que van al baño, no se fijan, caen y se fracturan, ¿no? O sea, no sería normal. No, En una edad considerable con una densidad normal, tú te caes, te das un golpe ya, pero en una paciente que tiene una fractura es porque ya ahí hay una afectación. claro, eso sería lo importante. Para poder empezar a hacer el diagnóstico después, tenemos una de las herramientas más utilizadas, que es la densitometría ósea. Y dentro de las ventajas de esta herramienta es que no es invasiva, nos da un diagnóstico para saber si para poder hacer un diagnóstico diferencial entre osteopenia, que vamos perdiendo masa ósea, Claro. o osteoporosis. Y dentro de la osteoporosis es una pérdida más acelerada, con mayor impacto, pero que nos habla en la potencial riesgo de fractura que estas mujeres van a tener. Claro, y a mí me gusta en esta parte, más allá incluso del diagnóstico, pero sí es hablar de prevención y de los riesgos. Nosotros en la consulta creo que bueno, todos, la mayoría que nos formamos en osteoporosis también y metabolismo óseo, ocupamos una herramienta muy útil en la consulta que es el FRAX, que finalmente trabaja con un cuestionario con los factores de riesgo que puede tener la paciente y te proyecta el riesgo de fractura que puedas tener a cierto tiempo. Y sabes que me gusta que no necesariamente tienes que tener una densitometría, como digo, obviamente es el de que hace el diagnóstico, ¿no? Pero te ayuda mucho en esa parte pues, de estratificar el riesgo en el que se encuentra la paciente, ¿no? Porque bien lo mencionaba Alan, en las guías de aquí dicen que a los 65 años es cuando ya empieza uno a pedir densitometrías. Entonces, densitometría. así o sea, realmente, ¿tú estás de acuerdo con eso? ¿Qué dirías tú? No, yo también paciente que llegan en etapa de menopausia o que ya pasó esta etapa, siempre dentro de mi protocolo va, principalmente uso el FRAX Ujú. para evaluar el riesgo de fractura, aunque no tenga la densitometría como mencionas, y posterior a eso pido una densitometría basal. No quiere decir que siempre se le va a pedir o Claro. cada año, pero sí una basal para saber dónde estamos. Claro. Si es una paciente que ha tenido suplementación, que está muy de moda y toman N cantidad de cosas, o si es una paciente que no tiene ni idea, o que no tuvo terapia hormonal, o que fue una paciente histerectomizada, que por cualquier cosa quitaron útero y ovarios y ni siquiera por aquí le dijeron, señora, usted tiene que tener terapia hormonal, Ujú. y que no tuvo esa ventana de oportunidad que venimos platicando, siempre pido una basal. Correcto. Y, por ejemplo, también es importante ahí en esa parte, porque hay muchas pacientes que no llegan con nosotros hasta muy tarde. Ya 5, 7, 10 años posteriores a la fecha de última regla, se la pasaron con bochorno, que se la pasaron bueno, con todos los efectos del hipoestrogenismo, que muy probablemente tenga ya pérdida de la densidad de la masa ósea, ¿no? Entonces, ahí es importante porque con los mismos factores de riesgo de que nos preguntan,
alcoholismo, que ya lo mencionabas tú, tabaquismo, antecedente de la mamá, papá con fracturas, diabetes, uso de corticoides, ¿no? Que muchos pacientes también tienen ya enfermedades autoinmunes o alguna situación que requiera uso de corticoides y que nos ayuda pues a incluso antes de tener la densitometría, saber si esta paciente se nos va a fracturar y hacer una intervención, ya sea dar un fármaco, em, un fármaco antirresortivo que incluso puede haber a dosis profilácticas, porque obviamente ya vamos a estar tal vez en este escenario fuera de la ventana de la terapia. Y la otra, pues es que no necesariamente requerimos una densitometría para hacerla. Como dices, sí es muy importante ver dónde estamos, Claro. pero esas pacientes muy probablemente ya tengan pérdida de la masa ósea, ¿no? Entonces es algo que sí debería formar parte de, pues como le hemos dicho, no hay edades exactas y decir 65 años, en algunas pacientes nos podemos estar saliendo de algo de prevenir una fractura, ¿no? Entonces en esa parte, pues también tú la aplicas, ¿no? Me imagino así el cuestionario y todo, ¿no? Siempre el frax, o sea, la paciente a veces te llega de primera vez y no tiene un estudio. Tú haces, obviamente, las herramientas, incluso las escalas de calidad de vida que ya hemos hablado, y haces una evaluación general de la paciente. Cuando utilizamos estos frax, por ejemplo, te vienen como lo que ya mencionamos. Si mis papás se fracturaron la cadera, cuántos años he fumado, si fumo o no, tengo alguna enfermedad reumatológica, artritis, uso de glucocorticoides por más de 3 meses, alcoholismo, bla, bla, bla. Entonces, si tenemos de acuerdo a la edad, el peso y la estatura de la paciente, y a lo mejor todos los factores de riesgo en contra, nos va a salir un alto riesgo para fractura de cadera, a pesar de que no tengamos una densitometría. Si tenemos la densitometría, en estas calculadoras tenemos que elegir qué tipo de densitómetro se utilizó para hacerla, y nos va a desplegar obviamente el T-score del cuello, de la densitometría que ya tenemos, y nos va a dar un reporte, nos da un porcentaje. Si tenemos arriba de 20% en una fractura mayor osteoporótica o arriba de 3% en una mayor osteoporótica, a pesar de que no tengamos una densitometría, es una paciente que debe recibir tratamiento. ¿Por qué? Porque esto nos habla de un riesgo de fractura para 10 años importantemente. Pacientes que de verdad pueden caerse de su propia altura y se caen. Por eso estas recomendaciones que siempre hacemos, ¿no? A las pacientes, sabes que ya hay que cambiar muchas cosas de tu casa. Las alfombras están muy bonitas, te gustaron toda la vida, pero ya quítales de tu camino para que no vayas a tener un accidente, que te tropieces y te puedas fracturar. Siempre una luz en la Buena noche recomendación, para que sí. tú veas. A lo mejor en mi propia familia, tener en los barandales siempre en las escaleras, cosas que antes no se utilizaban, Hasta en nosotros el baño, utilizamos agarraderas. en el baño para poderte levantar, para poderte bañar. Es algo que puede evitar que si tienes de repente un resbalo, te puedas agarrar y puedas evitar una caída. O sea, todas estas cosas pues las hacemos. Pero sí, o sea, definitivamente la calculadora sí siempre lo utilizo. Sí, pues es algo que una herramienta muy valiosa y les digo, sobre todo en el sentido de la prevención. A mí, cuando me toca dar pláticas de osteoporosis y ese tipo de cosas, y hablando un poco de cosas que tal vez son como salud pública y eso, pero es 1000 veces más barato tratar la osteoporosis que tratar a una paciente con fractura. Entonces, o sea, debe de existir en nosotros la cultura de la prevención, de decir, ¿saben qué? La paciente, o sea, individualizar, ¿no? O sea, porque hay pacientes que la vamos a estratificar en bajo riesgo y en ese momento tal vez no requiera tratamiento. Pero por eso es que en este escenario ya, porque hay pacientes, todos conocemos la clásica historia de la abuelita, de la tía, la mamá de alguien, se fracturó la cadera y después de la cirugía o ya la falleció tristemente, porque sí, les digo, incrementa mucho la morbimortalidad de la paciente. Entonces, ¿y quién se fractura más? Las mujeres, Sí, claro. definitivamente. Entonces, incluso, pues, ¿qué condiciona mortalidad? Ser una que también, que dependas ya de alguien, ¿no? En el sentido, y cómo hacemos, por eso está tanta insistencia en los capítulos de cómo llegamos a esta parte, porque lo mencionabas hace un ratito, aquí ya es cuando también baja la masa ósea y es cuando el hambre se junta con la necesidad, porque también baja el músculo y ¿qué nos pasa? Ya estamos todos así, chupados, ¿y qué pasa? Todo el mundo se cayó. Claro. Entonces ya son cuando entramos a los síndromes geriátricos también, porque pues aquí también los geriatras nos apoyan mucho, ya estamos todos frágiles, sarcopénicos y nos caemos. Entonces también las pacientes empiezan a caer. Entonces también es así como el síndrome de caída, síndrome de fragilidad, todo este tipo de cosas. Entonces, por eso es que les hacemos tanto hincapié hace apenas hace unas semanas se actualizó la guía de cómo prescribir ejercicio. Entonces, el ejercicio de fuerza es lo que actualmente se ha visto que también, como siempre les hemos dicho, ni la terapia hormonal de la menopausia, ni los bifosfonatos, que ahorita vamos a hablar de esto, ni el denosumab, que es extraordinario, nada, nada, nada es, o sea, milagro. Todo es ir sumando esfuerzos para
llegar en buena calidad de vida pues les digo a los 80 años, porque pues ahí sí, digo, hay que ponerlo, pero pues vamos a utilizar ahí ya el barandal para levantarnos de la taza, ¿no? Entonces el chiste, oye, por eso el episodio de la sarcopenia decíamos, te puedes parar 3 veces en tanto tiempo para realmente ver cómo está el músculo, ¿no? Entonces, pues también estas cosas son que se van sumando para hacer esfuerzos de que cómo llega la paciente a esta parte de la osteoporosis, ¿no? Entonces, entrando un poco a la parte del tratamiento, tenemos 2 vertientes de tratamiento, pues, en cuanto a lo que les mencionaba previamente, si la terapia puede ser antirresortiva o anabólica. Entonces, aquí, pues, dividimos en 2 vertientes de tratamiento y de ahí a las indicaciones de que vamos a revisar. En general, aquí quiero ser muy enfática en esta parte. Si ustedes ya tienen osteoporosis, ya no les vamos a dar terapia hormonal de la menopausia, porque ahí ya entra en fármacos de segunda línea, donde la FDA dice que aquí ya el riesgo, o sea, es mayor que realmente el beneficio. Necesitamos una recuperación rápida, pues, de la densidad mineralosa. Entonces, la terapia hormonal es preventiva. Por eso es que se las damos antes del diagnóstico de osteoporosis. Si ustedes tienen osteoporosis, ya vamos a entrar a un fármaco específico para tratar esta resorción ósea. ¿Y cuáles son? Pues hay 2 vertientes, ¿no? Los antirresortivos, que son los bifosfonatos, que son los de primera línea, como el alendronato, el risedronato, el ácido zoledrónico, y bueno, esos son los de primera línea. En general, ¿qué es lo que nos hace cambiar de un fármaco a otro? La intolerancia. ¿Qué efecto adverso tiene el bifosfonato? Pues que es muy irritante al estómago, les da enfermedad de reflujo gastroesofágico, les da como síntomas de dispepsia, ¿no? Así como mucho ardor, no les gusta. Además que es un fármaco que se tiene que dar en ayunas porque si no, no Sí, se absorbe no se absorbe nada. correctamente. Exacto. Generalmente, o sea, es el primer, y aparte, algo que nos encanta el bifosfonato es que tiene una farmacología única que es muy interesante, es de depósito. O sea, es decir, es el único que logra un drug holiday, que es decir, nos vamos de, o sea, pues la paciente puede recuperar tanta masa ósea que decimos, ¿sabes qué? La reevaluamos el riesgo de fractura y sale bajo y decir, ya descansa, porque tiene la capacidad de depositarse en el tejido óseo, ¿no? Entonces, es muy buen fármaco. Y otra cosa que me gusta mucho de los bifosfonatos es que una es económico, porque también tenemos que considerar esa parte, es económico, y tiene dosis profilácticas y dosis de tratamiento. Porque ahí nosotros podemos decir, ¿sabes qué? La paciente, por ejemplo, si tiene derecho a biencia incluso, puede aplicarse el ácido zoledrónico, porque sabemos que incluso lo aplican como en sala como si fuera quimioterapia, ¿no? Porque hay que vigilar cierto síndrome que se produce, que es post aplicación del zoledrónico, que es similar a una gripa, se trata con paracetamol y conforme pasan las aplicaciones va calmándose. Pero pues es profiláctico, es decir, por ejemplo, si por alguna razón eres superviviente de cáncer de mama y que pues realmente no te podemos dar terapia hormonal y tienes osteoporosis, se te puede dar una terapia de estas para prevenir tu prevención de la masa ósea, ¿no? Es decir, para que no pierdas este hueso y no llegar también al diagnóstico de osteoporosis. Entonces, algo que me gusta muchísimo de esto de los bifosfonatos en ese sentido. Y pues les digo, es algo que el único tema que tiene es el efecto adverso de que sí es un poquito más, pues agresivo en el tracto gastrointestinal y por eso las pacientes dicen: "Ya no me lo quiero tomar", porque, pues no. Ahora imagínense, hasta ahora la industria farmacéutica ya lo ha hecho, de que hay tomas mensuales, semanales y ya reduce un poquito también este apego al tratamiento, pero por eso lo dejan las pacientes, porque Claro. no les gusta. El Pero intravenoso, ¿no? y el intravenoso, pues, les digo, sí requiere ser, vigilado, al menos en el momento en que se está aplicando y unos momentos posteriores, pero, pues, en general es por esa parte, ¿no? Ya de ahí, por ejemplo, pues, algo extraordinario de los antirresortivos es el denosumab. Entonces, el denosumab también es un anticuerpo monoclonal, que es el que se dirige a tapar al RANK, simulando lo que hace la osteoprotegerina, y, pues, también es un extraordinario fármaco porque recupera muy rápido la masa ósea. Sin embargo, así como la recupera, así la pierde. Entonces, en general, pues, esos son los 2 fármacos antirresortivos como un poquito más, que ya son dirigidos como más hacia la que hablábamos al inicio de la fisiopatología, y efectos adversos del denosumab, pues, es a veces en el dolor sitio de la aplicación, hipocalcemia transitoria que, pues, a veces ni la paciente ni lo que puede ser asintomática o ese tipo de cosas, pero aquí viene como pues, lo malo, ¿no? No hay como, pues, es muy cara. Entonces, también 6 meses que a lo mejor quien no tiene un seguro, ¿no? Quien no tiene un derecho a biencia, pues ahí sí es un poquito limitante la situación. Y que no en todos lados hay, a pesar de la derechohabiencia en los institutos, bueno, en los institutos que tenemos aquí en el país de salud pública, no todos tienen los medicamentos. O sea, uno de los más importantes, que es el ISSSTE,
tiene este tipo de fármacos, pero no todos los tienen. Sí, afortunadamente en la clínica donde nosotros nos formamos tenemos disponible incluso hasta el Romosozumab. Entonces, pues la verdad es que sí tenemos mucha convivencia y sabemos protocolizar muy bien a la paciente que lo tenga que recibir. Entonces, o sea, realmente cuando ya no hay apego al bifosfonato, cuando realmente estamos viendo que por seguimiento en la densitometría no hay mejoría, o incluso la paciente tuvo una fractura, pues ya es hora de cambiar al siguiente escalón. Sí, las guías nos mencionan que el bifosfonato sí es el de primera línea, por lo que ya comentamos, pero sí el denosumab es un extraordinario fármaco. Las limitantes, y incluso ahí, pues el denosumab se puede utilizar mucho tiempo, ¿no? Hasta que el bolsillo de la paciente incluso lo sostenga realmente, ¿no? Claro. Porque, pues sí, o sea, pero les digo, como ahí puenteamos, pues también de cómo cambiamos de un bueno, más bien de un anticuerpo monoclonal a otro antirresortivo. Pero sí es un extraordinario fármaco para recuperar masa ósea. Hablando también de los antirresortivos, pues viene el papel de la terapia hormonal de la menopausia. Ya en este escenario ya no se ocupa como, les digo, como tratamiento. Aquí sí ya no, Ujú. fue preventivo, pero ya más no. Entrando a quién sí puede utilizar, no es como tal una hormona, pero son estos medicamentos que antes se llamaban SERMs. Ahora se llaman agonistas, antagonistas de los receptores de estrógeno, porque depende del tejido, es como actúan. Ujú. Entonces, el raloxifeno es muy famoso porque en el escenario de la paciente que tenga riesgo o cáncer de mama, pues esto es ideal porque actúan como antagonista en el tejido mamario, pero en el hueso como agonista. Claro. Entonces, pues es bueno en ese escenario, pero casi no se utiliza, ¿por qué creen? Porque le da bochorno a la paciente. Entonces, te genera síndrome vasomotor y pues eso es lo que no queremos que la paciente tenga, ¿no? Pero bueno, cuando hay pues este escenario tan específico, pues se puede utilizar el raloxifeno. Ujú, exacto. Entonces, pues también es buena en esa parte, pero pues en general, pues hay que retomar que esos son como los principales en el sentido de antirresortivos. Y en la parte anabólica, es decir, que ya vamos a regenerar el hueso, ¿cuándo se ocupan? Obviamente es cuando la paciente ya tiene, o sea, menos del -2.5, por ejemplo, -3, -4 en el T-score de la densitometría, y ahí podemos ya ocupar de primera línea, o la paciente ya se ha fracturado en múltiples ocasiones, Ujú. ya podemos ocupar un osteoformador. Entonces, aquí viene la terapia con el teriparatide, la valoparatide, y el que tiene acción combinada, que es el romosozumab, que es un anticuerpo contra la esclerostina. Entonces, estos fármacos, pues, lo que hacen es generar hueso, simulando lo que hace la paratormona. La paratormona tiene los 2 efectos. La paratormona a bajas dosis genera, hueso, pero a altas dosis se lo come. Es catabólica, exactamente. Entonces, en general, pues, por eso los pulsos de la teriparatide son diarios, porque les digo, a baja dosis es capaz de activar una vía que es la vía del Wingle, el gen Wingles, y que esa vía es capaz de generar hueso a través de una vía de la betacatenina, que no nos vamos a meter mucho en eso, pero en general eso es lo que hace. Entonces, esto genera, pero es de las más caras también. Y otra limitante, hablando también de los efectos adversos y cositas que me imagino ahorita me van a preguntar de las cositas que o pueden surgir, dudas, no se puede utilizar a más de 2 años el valoparatide o el teriparatide, porque se ha visto que hay riesgo de osteosarcoma en ratas, ¿no? Pero, pues, En también tres reportadas en el mundo, ¿no? exactamente, Pero pero, pues, hay obviamente, riesgo, o sea, pues, ya te claro. digo, ya más obviamente se necesitan más estudios para valorar la seguridad de los fármacos, pero en Claro. general sí. Y del romosozumab que se comercializó, pues, yo creo que fue del 2020, Fue o antes del 2020, pero en sí, nuestro país llegó pero hace como y se unos suspendió un poco la 2 años. comercialización porque le achacaron el riesgo de infarto, o sea, de eventos vasculares. Y está bajo esa etiqueta, o sea, ese es la FDA lo etiquetó así, Ujú. que fue comercializado bajo el nombre de Evenity, pero lo etiquetó así como de este fármaco puede incrementar el riesgo de infarto al miocardio o de accidente vascular, ¿no? Obviamente hay que ver también con lo mismo, o sea, individualizar a la paciente y ver cómo le va mejor. El romosozumab, pues, también es un fármaco que es caro y, pues, también, no, también a largo plazo también nos faltan todavía para Más ver estudios. la seguridad, sí. Pero en general ese es como el tratamiento de la osteoporosis, pero sí, o sea, finalmente volvemos a lo mismo, la prevención. Antes de llegar a todo esto, ¿qué es lo mejor? La terapia hormonal. Va a ser lo mejor siempre, siempre, siempre. Y aunque, eh, digamos, siempre, siempre, siempre hablando de la suplementación, hay una enfermedad que es un problema de salud pública y es la deficiencia de vitamina D. Ujú. Entonces, hay que también a todas las pacientes, normalmente
Pocas son las que están en suficiencia así porque les da el sol, la verdad, pocas. Casi nadie. O casi nadie, por eso dije pocas, ¿no? Entonces, cuando hacemos un examen de vitamina D, normalmente nos van a salir hipovitaminosis, entonces hay que suplementarlas, ¿no? Aquí también siempre, bueno, yo siempre les digo a las pacientes que, porque, bueno, no sé ustedes qué opinen en el sentido de los preparados de 50,000, 100,000 unidades, que son 2 veces por mes, 1 vez por mes. A mí la verdad me gusta que la tomen diario, Claro. con no más como 4,000 unidades, 5,000, incluso que hay algunos suplementos comercializados en el mercado, pero creo que el aporte diario es mucho mejor porque finalmente se regulan vías y la misma vitamina D depende de la absorción también del mismo calcio, tiene que ir al riñón, en pacientes, por ejemplo, que son renales, ese tipo de cosas, pues hay que darles vitamina D también. Entonces son ciertas cosas que hay que mantener en cierta, para la salud óptima del hueso, tiene que estar entre 30 y 60 nanogramos los niveles de vitamina D para garantizar que el hueso se mantenga bien, porque también así se bloquea el hecho de la paratormona, que también no, porque me da mucha risa porque pues si tú puedes tener buena cantidad de calcio, pero si en algún momento las paratiroides sensan que no hay buenos niveles de calcio, Van a jalar van a secretar paratormona y la paratormona va a ir a estimular porque ¿dónde está el mayor depósito de calcio en nosotros? Pues en el hueso. Entonces, finalmente, igual creo que a veces hacer el screening porque en las guías no mencionan como tal de mídele paratormona a la paciente, realmente no lo han mencionado, pero pues nosotros hicimos un trabajo hablando de pues medir niveles de paratormona que pues sí generan, porque hay pacientes que no tenían buena respuesta ni a lo para ti ni nada, y empezamos a suplementar con vitamina D y ya hubo respuesta realmente al fármaco. Y tú dices, le estoy dando el mejor fármaco que tenemos y la paciente no responde a incrementar la densidad. Entonces, eso fue lo que se descubrió, o sea que altas dosis de vitamina D para suprimir estos niveles de paratormona, que tal vez no caigan en la definición per se de hiperparatiroidismo, pero que sí está afectando cómo se utiliza, bueno, la respuesta A, porque se sigue con la resorción ósea. Entonces, suplementar con vitamina D sí es muy importante para esta parte y mantenerla en esos rangos. Sí, Igual, por eso los estudios, ¿no? Que hacemos de inicio a las pacientes para cuando vamos a ver patología de hueso, vitamina D, cómo está la paratormona, cómo está la tiroides, etcétera. Porque incluso hay pacientes que de repente te llegan, ya han tomado desde la pandemia, ¿no? Vitamina D diaria y tienen niveles adecuados. De repente tomas una paratormona con vitamina de 86 y una paratormona de, no sé, 90 y dices, bueno, aquí no es un problema que es una deficiencia por la vitamina, sino la paciente tiene una patología de base que hay que atender antes de iniciar una terapia, porque si no, no va a ser efectivo igual que una paciente que no tenga esta patología que bien mencionas de la paratormona y que saque ese depósito de calcio y diga, no, aquí yo necesito, Sí. voy a seguir sacando, ¿no? Inclusive de ahí parte la suplementación con calcio. Ajá. Entonces, antes de continuar en eso, los estudios que han dicho cuando quieren suplementar las unidades de vitamina D mensual o semanal, no, pues dicen que dicen 400, pues 600. 400, 600, pero también se ve que cuando los das de depósito, por así decirlo, la vitamina D, pues sí llega a una meseta, pero no hay más allá. Con el tiempo no llegamos a las metas, que es arriba de 30, para tener una adecuada vitamina D. También no pensar que el sol o porque estamos expuestos al sol vamos a tener una adecuada absorción de vitamina D, la alimentación. No llegamos, con lo que consumimos, a tener niveles óptimos. Correcto. La vitamina D tuvo mucho auge durante el COVID, pero también se ha visto que desde la fertilidad hasta la posmenopausia tiene muchas implicaciones metabólicas, reproductivas y sobre todo No, a pues nivel de hasta hueso fetal, la y placentación fetal, reduce el riesgo de ¿no? preeclampsia. Y en cuanto a la suplementación de calcio, pues lo que tenemos que ver es que la osteoporosis sea asociada a esa alteración, a la deficiencia de calcio, o bien descartar un hiperparatiroidismo secundario, como todo lo que mencionaste, y si no, empezar la suplementación de 800 a 1200 miligramos diarios, ¿no? Sí. En las pacientes. ¿Y eso qué hace o qué causa, no? Que disminuye el efecto de la paratormona y inhibe que haya una resorción del hueso, principalmente. Sí, aparte, me acuerdo que preparando también estas clases y así, leí en un artículo que dicen darla en la tarde, porque también pues la paratormona, igual como toda hormona, responde a ciertos pulsos. Entonces se menciona que darla por la tarde, y porque el segundo pico tal vez de elevación de la paratormona es antes de la noche. Entonces, si tú ya das la suplementación de calcio, pues ya dices, sí hay adecuado calcio en sérico, y la Y ya no va a paratormona querer dice, robar del hueso. la paratiroides
dice, bueno, entonces no secretaremos Estoy para tu bien. hormona. Exacto. Entonces sí son cositas como que, pues son, obviamente aquí también es el hecho de que la paciente no se nos fracture, porque pues ahí sí ya cambia por completo el manejo también, pero finalmente todo recae en la prevención. Entonces podemos decir que la terapia para la patología de hueso es compleja. O sea, hay terapia formadora, hay terapia con bifosfonatos, que ya hablamos que es de depósito, pero sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no nada más se trata de un solo tratamiento. O sea, No, hay que ver todo este aspecto, todo lo que mencionabas del aparato hormona, todo esto del calcio, la vitamina D, la actividad física, la sarcopenia, todo en conjunto, como nos enseñaron. Es una pared, tiene ladrillos, tiene yeso, tiene agua, y entonces todo esto va a ser la adecuada estructura del hueso para que no tengamos una patología y haya una disminución más de de la masa ósea. Sabemos que este tipo de patologías pues es crónico. Y como bien decías, o sea, cuando llega una etapa de la vida en la mujer, cuando ya empieza a perderse este equilibrio, pues va a empezar a esta pérdida de la masa ósea. Y hay que tener en cuenta que no se trata nada más de ver lo que nos dicen las guías y dice 65 años, a ver cómo estás, vente para acá. No, cómo está desde el background que tiene la paciente y cómo está su estilo de vida para ver cómo llegó a ese momento contigo. Hemos visto pacientes de 45 años, 44 con osteoporosis, pero bueno, ¿cómo nos llegaron? claro. ¿Cómo fue su ¿Desde vida? cuándo empezó el ¿Desde cuándo osteopenia? empezó eso? Y por eso no hay que seguir las guías como tal, y menos unas que están desactualizadas como nuestro país. Correcto. Y hay una guía que es muy práctica, la guía de Canadá, Ujú. por ejemplo, que trae unos diagramas muy útiles para el algoritmo diagnóstico. Y ahí, por ejemplo, en ese mencionan, o sea, 15 años antes, es decir, toda la paciente posmenopáusica de 50 años se le estratifica en un riesgo. Es decir, si no tienes riesgo, pues no hay, obviamente no hay que dar medicamento, ¿no? Bueno, riesgo moderado, por ejemplo, ya sea, por ejemplo, bifosfonatos, si no es candidata a terapia hormonal, si no, terapia hormonal a la menopausia. Si es alto riesgo, ya incluso te puedes ir directo a un denosumab, por ejemplo, un teriparatide, ese tipo de cosas, porque la paciente incluso ya pudo haber manifestado una fractura, que es de las que hablábamos previamente. Entonces, sí creo que lo que siempre hemos dicho, individualizarlas, como siempre les digo a las pacientes, las que se van del consultorio no se llevan una receta igual, todas cambiamos Ujú. porque todas tienen síntomas diferentes, tendrán cosas que tratar de manera diferente, pero pues para evitar llegar a este escenario, pues es la suplementación con calcio, vitamina D, que eso pues yo creo que es de los más, eso sí, de los que tienen evidencia y más necesarios en esta etapa de la vida. Y sobre todo, y vuelvo a lo mismo, a hacer énfasis, quien pueda recibir terapia hormonal, de verdad no desaprovecha el beneficio tan grande que le puede dar a su salud musculoesquelética. Definitivamente. ¿Algo que quieras mencionar, Magdalena, con tus pacientes? Pues algo que siempre les menciono a mis pacientes es la prevención. Es que no hay de otra. A pesar de la clase magistral que acaba de dar Paula, me acordé de cuando estábamos en la alta especialidad, vuelves a entender que es un manejo multidisciplinario, que el estrógeno sigue siendo la estrella, los hábitos, si fuman, los malos hábitos y los buenos hábitos siguen siendo un factor, ¿no? Entonces, si las pacientes no tienen toda esta información, ¿cómo van a llegar a a una consulta de menopausia? A pesar de eso, la menopausia, al igual que la osteoporosis, es costosa. Claro. Porque están 20 o 30 años en esta etapa. ¿Quién puede costear de verdad un tratamiento de menopausia en nuestro país? ¿O qué estrato socioeconómico de realidad puede llevarlo a cabo? Fuera de la institución, pocas pacientes. Pocas, y la institución, ¿qué medicamentos tiene? Exactamente, Bifosfonato. lo más Bifosfonato. básico. Y si hay Entonces, una paciente que ya está con una afectación importante, el bifosfonato le va a hacer Nada. cosquillas. entonces hay que ver qué queremos. Hemos repetido en cada episodio calidad de vida, pero al final, si estas pacientes van arrastrando toda esta cadenita o todos estos eslabones que es la menopausia y los cambios, pues a dónde van a llegar y con qué calidad de vida al final de los 80 años, ¿no? Correcto. Entonces, dentro de mi sugerencia a mis pacientes es prevención, acercarse y preguntar, y si conocen, no le digan a su vecina de al lado, la terapia hormonal da cáncer, Ujú. es mala. No, no es mala, no todo lo hormonal es malo, hay que individualizarlas, ¿no? Correcto. Pues creo que con esto abarcamos lo más importante de la osteoporosis y pues finalmente, como tú dices, prevención. Nosotros también hacer lo que nos toca en la consulta, igual aplicar estrategias de prevención, de diagnóstico temprano y pues como les digo, no pierdan el beneficio de la terapia hormonal en dado caso que en la que lo puedan recibir, ¿no? Entonces, si todo está a favor de que reciban la terapia hormonal, de verdad, con buena vigilancia y una guía de nosotros expertos, pues les puede ir bastante bien. Entonces no hay que perder ese beneficio, ¿no?
pues muchas gracias por habernos visto en este nuevo episodio de Sin Pausa el podcast y nos vemos en el próximo martes de menopausia. Muchas gracias por vernos. Y recuerda que cuando una mujer habla, Otra es escuchada.